Vamos a continuar con el concepto de encapsulación. Habíamos visto en el video de los conceptos de programación orientada a objetos que justamente este pilar de la programación o del paradigma orientado a objetos nos iba a permitir llevar algunos atributos a que sean privados o que no se puedan considerar dentro de algunas partes del código hasta que nosotros lo solicitemos. En el caso del video que vimos, lo que hacía era dejar que en el método turno algunos otros métodos y atributos fueran afectados siempre y cuando hubiera este concepto desarrollado dentro del código. Es decir, si yo tenía encapsulado algunos métodos dentro del método turno, por tanto, por ejemplo, en ese caso del video, la resistencia o la vida del personaje iban a cambiar siempre y cuando estuvieran ejecutándose en la parte del método turno, ¿de acuerdo? Entonces, encapsular, nosotros lo vamos a entender como aquellos detalles internos que nosotros podamos hacer accesibles o no de nuestra clase y por lo tanto, pues poder controlarlos, ¿de acuerdo? Entonces, como en otros videos, vamos a dejar primero definido qué es la encapsulación. Lo vamos a conocer como el principio de ocultar los detalles internos de una clase y exponerlos solo cuando sea necesario. Entonces, como hemos venido haciéndolo en este paradigma, vamos a crear primero nuestra clase. Vamos a poner el ejemplo de un banco. Vamos a crear nuestra clase que se va a llamar cuenta bancaria. Esto de que se pongan mayúsculas y minúsculas, como en el caso de la clase que estamos haciendo aquí, se ocupa por definición, más no es del todo necesario, ¿de acuerdo? Entonces vamos a definir primero nuestro método constructor en Python para que nosotros podamos hacer nuestra instancia de métodos y de atributos, que justamente vamos a definir con eso cuáles son los que se van a hacer de carácter privado o de carácter abierto según lo vayamos ocupando. Entonces recuerden que esta instanciación se venía o se da por el paradigma, perdón, por el parámetro self, que es donde yo voy a marcar los atributos que voy a ir definiendo dentro de mi programación. Entonces, al ser una cuenta bancaria vamos a marcar este atributo y lo vamos a marcar como un atributo privado. Vamos a ver por qué. También vamos a definir un método que va a ser depositar. Lo vamos a hacer con otro parámetro que lo vamos a nombrar como cantidad, ¿de acuerdo? Este parámetro también lo vamos a ocupar en el siguiente método porque es justamente lo que necesitamos para partir de cómo hacer un atributo privado o público, ¿de acuerdo? Vamos a definir nuestro siguiente método como retirar parámetro self y cantidad. Y este lo vamos a unar a una estructura de condición. Vamos a decir justo que si esa cantidad es menor o igual que el atributo saldo, entonces nosotros vamos a poder ver ese saldo si lo mandamos a llamar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dejar bien el identado para que no nos dé problemas. Recuerden que vamos creando esos bloques dependiendo qué es lo que estamos programando. En este caso estábamos haciendo nuestra condición, entonces por eso el identado tiene que mostrarse de esa forma, ¿de acuerdo? Y después vamos a decir qué es lo que va a hacer si nosotros no obtenemos
esta condición. Aquí el error que me está marcando son los dos puntos para decirles justamente dónde se está abarcando esa condición. Entonces, cuando no se cumpla esta condición, lo que vamos a hacer es mandar un mensaje que va a poder ver el usuario y nosotros le vamos a marcar como fondos insuficientes. ¿Ok? Y por último vamos a definir otro método que vamos a conocer como obtener saldo, lo vamos a definir de esa manera, siempre con su parámetro self. Y este tiene un cuerpo más de función porque le vamos a agregar este valor de retorno que en programación funcional vamos a ver por qué siempre va unado a una función este valor de retorno. Pero bueno, una vez que ya creamos nuestra instancia o que ya la ejecutamos, ya la establecimos, vamos a crear nuestros objetos. De nuestra clase que creamos, que es cuenta bancaria. Ahora, cuando nosotros definimos arriba nuestra instancia, no teníamos en cuenta esta variable que va a ser la palabra que vamos a ocupar es cuenta, para que nosotros podamos mandarla a llamar justo en nuestros objetos. Si se fijan, el valor que tiene esa variable es justamente el de clase, por eso vamos a poder ocuparlo hasta que tenemos nuestros objetos creados, es decir, ya tenemos la instancia hecha, ya tenemos por un lado los atributos y por otro los métodos que nos van a ayudar a que junto con esa variable que acabamos de crear cuenta, nosotros podamos aunarlo después del punto con los métodos que nosotros vayamos a ejecutar para poder decir desde dónde o no podemos observar o ejecutar los atributos que hagamos como privados o que estén abiertos, ¿de acuerdo? Entonces recuerden que esto que dejamos al final va a ser lo que nosotros vamos a imprimir siempre y cuando el valor inicial que le dimos a nuestra definición siga siendo 0. Ahorita vamos a ver un poco más cómo opera este ejemplo si empezamos a cambiar algunos de los valores. Y vamos a finalizar con dar otro mensaje. Vamos a ocupar nuestra variable con nuestro método obtener saldo. ¿Okay? Y también vamos a obtener aquí una salida que va a ser igual a 50, el parámetro que marcamos. Entonces, aquí vamos a verificar un poco lo que está pasando. Primero creamos nuestra clase cuenta bancaria y después lo definimos o instanciamos con nuestro método constructor que va a mandar a llamar automáticamente nuestra clase, ¿de acuerdo? Entonces después lo que estamos haciendo es solicitar el atributo privado saldo que sea igual a 0. Entonces este atributo, si lo marcamos de esta manera, simplemente va a ser accedido a él dentro de la clase. Por otro lado, el método depositar va a recibir un parámetro, el que habíamos marcado como cantidad, que representa el monto a depositar en la cuenta. Se va a sumar cantidad al atributo saldo, que es lo que estamos marcando de esta manera. Y por otro lado, cuando tengamos el método retirar, este método igual va a recibir el parámetro cantidad, el cual, si es así como se nos está marcando que sea menor, entonces se le va a restar, si no, nos va a decir que tenemos fondos insuficientes. Y por último, el método que tenemos de obtener saldo. Este método va a devolver el saldo actual de la cuenta, permitiendo que el usuario vea cuánto dinero se tiene, ¿de acuerdo?
Entonces, si ejecutamos nosotros, vamos a poder ver los valores que tenemos marcados, ¿de acuerdo? Nos marca, eh, aquí tenemos el error de saldo, C saldo. Vamos a corregirlo. Entonces vamos a observar los datos que tenemos aquí. Si nosotros empezamos a definir que, digamos, el saldo ahora en lugar de 0 es 100, lo que teníamos predefinido en nuestro parámetro del método ya con nuestra variable cuenta va a aumentar, ¿de acuerdo? Va a aumentar este saldo y por lo tanto nos va a dar otro saldo en la cuenta, ¿de acuerdo? Y vamos a variarlo, por ejemplo, si nosotros lo dejamos en 0 y también cambiamos estos valores para que se cumpla la condición, entonces vamos a observar qué es lo que nos aparecería en cuanto a la ejecución. Una vez que tenemos esto, podemos observar que mediante el control de estos objetos, nosotros podemos dejar definido, digamos, la base de lo que está haciendo nuestro encapsulado, de cómo entran o no nuestros atributos privados, dependiendo de cómo yo quiera ir variando el valor que tengo inicial. Entonces, para que me imprima justo que no tenemos esto, que tenemos un saldo con fondos insuficientes, nosotros vamos a tener que restarle a esa cantidad de saldo que nosotros queramos retirar dinero diferente. Entonces vamos a aumentarle aquí a 150, que son los parámetros que acabamos de modificar, para ver qué nos enseña en pantalla como usuarios. Entonces es justo ahí donde cambia a fondos insuficientes siempre y cuando yo haya ejecutado bien los valores de donde los opere. Si yo quiero que no me salga aquí este 100, voy a tener que modificarlo como lo hicimos anterior a cambiar este dato para que me pueda salir esto en 0 y me diga fondos insuficientes. Entonces de esa manera yo puedo controlar cómo ese atributo que pertenece únicamente a la clase cuenta bancaria es ocupado o no.